El objetivo de esta historia es ayudar a la prevención de accidentes laborales en el área de la construcción ecuatoriana. Las secuencias de eventos es importante, así que síganme en esta historia. La zanja de la discordia. La empresa Los Topos, con más de 50 años en la industria de la construcción y fundada por nada menos que el albañil de reconocido prestigio mundial Dos Ladrillos, construía una zanja de 2 metros de profundidad y ancho de 1,30 en la periferia norte de la ciudad Jocosita. Los trabajos se desarrollaban sin ninguna normalidad. Era jueves y no existía ninguna amenaza de lluvia en el horizonte, algo que había tenido ocupado la semana pasada a los obreros en actividades de succión de agua en la zanja. El ingeniero en seguridad a cargo entregó los permisos de excavación al ingeniero en jefe de la ejecución de los trabajos. Acto seguido, procedieron a darle el recorrido habitual para reafirmar la apertura de la jornada. Se supervisaron los entibamientos y todo estaba en su sitio. Los recursos para reforzar las paredes también estaban dispuestos. El equipo de rescate para emergencia estaba bien cerca. Se observaban los desechos a distancia prudencial del borde de la zanja. El carro de auxilio estaba en la salida más cercana y se notaba entusiasmo en la tropa. Por motivos de aproximación, fue necesario cerrar en los dos extremos de la vía principal y colocar señaléticas que dirigieran el tráfico por la otra arteria de la ciudad. Debido a que era una parte muy transitada y que los trabajos podían demorarse más de lo planificado, el ingeniero a cargo decidió agregar una maquinaria más y ganar tiempo en la zanja para ese tramo que quedaría hasta el otro día, señalado con vallas y cintas de peligros, además del repetido aviso de la ciudad por la radio y TV sobre las condiciones en las que se volvería a abrir la vía en horario nocturno. Cuando usted leía en el permiso de trabajo y la lista de análisis de riesgo del trabajo, se podía advertir un color rojo para una nota que decía: cualquier cambio, tanto en la planificación de los trabajos y el uso de maquinarias nuevas que no se encuentren comprendidos en dicho documento, debe de ser revisadas por el ingeniero en seguridad antes de añadirse a los trabajos. Al firmar este documento, la parte ejecutante asumirá la responsabilidad en caso de violarse dicho acuerdo. Pero por razones de agilidad y que el ingeniero de seguridad había salido a comprar unos guantes de cuero para el trabajo manual, el ingeniero ejecutante llamó a la gerencia general, quien decidió contratar por horas la retroexcavadora mediana del vecino del frente, sin mediar contratación previa, ni la respectiva revisión de seguridad en sus parámetros básicos. A pesar de que la empresa de construcción tenía un programa de socialización por radio y TV con la ciudad acerca de los trabajos, estos se realizaban en la vía pública y los esfuerzos para prevenir incidentes estaban a la hora del día. Aunque se les decía a los moradores que no caminaran cerca de la zanja, la cantidad de negocios era muy grande y siempre había quienes cruzaban la zanja por las plataformas colocadas a distancia normada, pero otros simplemente la saltaban. La máquina retroexcavadora había comenzado y se trazó bien el radio de acción con cintas de peligro de la grande. En 2 ocasiones, el ingeniero a cargo de la seguridad había alertado por autoparlante a 2 niños que no se acercaran al área pidiéndoles apoyo a sus familiares y conocidos. Eran casi las 2:30, muy cerca del horario de almuerzo, cuando comenzaba a fallar la bocina y luz de retroceso de la retroexcavadora. Se le pidió al chofer que se retirara a solucionarlo y se incorporara después del almuerzo a las 1:30 p.m. Los trabajadores organizaron sus puestos y se retiraron con su tonga en el lugar establecido para alimentación, pero ni el ingeniero principal ni sus colaboradores técnicos dejaron a alguien cuidando el área de 50 metros de excavación descubierta. Mientras el personal almorzaba, nadie vio el perrito que se cruza por encima de la zanja y cae al fondo. Su dueño, que resultó ser un niño de 9 años, en un intento por auxiliarlo, se cae también a la zanja. Las personas que se sienten al niño gritar acuden en su auxilio y se acumulan en el borde de la zanja, olvidando por completo la característica de inestabilidad del terreno relleno de la ciudad y que provocan un derrumbe. Enseguida,
El ingeniero ejecutante le da la orden al chofer de la retroexcavadora que se mueva 20 metros más a la derecha a cavar el talud, ya que el niño se encontraba con la mitad de sus piernitas enterradas. El chofer de la retroexcavadora, en un intento por moverse rápido, no termina de arreglar la bocina ni las luces de retroceso. Y para alinearse en dirección a la multitud, le da marcha atrás sin mirar por el retrovisor las personas que pasaban por detrás del equipo. Golpea a 2 mujeres. La gritería y la chusma se suman al caos en toda la cuadra. Aunque el niño fue rescatado por los bomberos, transcurrieron 8 minutos en llegar con la ayuda, y eso bastó para que su piernita derecha quedara todo este tiempo sin circulación, por lo que al nené no se le pudo salvar la piernita. A los 12 días, el Ministerio de Trabajo y el IES envían sus técnicos a las instalaciones de la empresa Los Topos para definir responsabilidades y revisar el reporte de accidente laboral que esta empresa había enviado sin responsabilidad patronal a los respectivos ministerios. La auditoría de los técnicos detecta que la empresa tenía 2 acuerdos relacionados con la contratación de maquinarias, donde estaba definido el visto bueno del ingeniero de seguridad antes de comenzar los trabajos y que se autorizaba a contratar un operador guía para las máquinas, quien debería velar el área sin rellenar de la zanja mientras el chofer estaba en horarios de alimentación. Salió a la luz una grabación que hizo un trabajador de la discusión entre el ingeniero de seguridad y el ingeniero ejecutante, donde el primero aclaraba que reportaría a la gerencia su irrespeto y violación a las normas de seguridad por el comienzo de la retro sin su consentimiento. En el video se escucha al ingeniero ejecutante decir que el gerente mismo le había autorizado a hacerlo. El informe respectivo del Ministerio de Trabajo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaran responsabilidad patronal para Los Topos, tanto en el accidente de las 2 mujeres como en la caída del niño en la zanja. La empresa carga con los gastos médicos de las señoras y con una indemnización de cuantiosa suma de por vida para el niño Carlos de 9 años. Un hombre estaba ahí para evitar los sucesos, pero un gerente y un ejecutante poco profesional estaban allá. Lamentablemente, en los intereses propios, el ego y el orgullo de la gerencia general puso en riesgo la seguridad de los empleados y la supervivencia de la empresa, con la respectiva violación de las normas, acuerdos y procedimientos implementados. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda, porque el ignorante cree poderlo todo, discute y critica. El inteligente respeta porque cree que puede aprender algo nuevo. Si te gustó, dale like y suscríbete en mi canal. Ponte un comentario que no se cobra por eso para que juntos andemos purificando el riesgo. Bendiciones y muchas gracias.